Y la contraofensiva ucraniana, sin haber terminado, está, como ya hemos visto, siendo un fracaso. Una derrota más en el terreno del régimen de Kiev, pero que desde los medios occidentales buscan maquillar o silenciar. Para profundizar sobre este tema, tenemos ya acá en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet para ampliar esta información en detalle. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos, para ti, buenas noches también para toda nuestra audiencia. Iniciamos la sección en detalle hablando de lo que es la realidad del frente ucraniano. Esto es lo que ha sido la contraofensiva ucraniana. Los tanques Leopard occidentales que tanto solicitó Volodymyr Zelensky para asegurar el éxito de los militares ucranianos siendo destruidos por el ejército ruso. Un claro ejemplo de la situación actual del régimen de Kiev, quien ahora también sufre el fracaso en la guerra mediática. La mediática occidental forma parte del conflicto en Ucrania y su objetivo es blanquear los crímenes cometidos por sus ejércitos. Josep Borrell dice claramente que los daños a Nord Stream 1 y 2 no son una coincidencia y nos afectan a todos. En ese comunicado no menciona a Rusia, pero Josep Borrell dice que claramente se trata de un acto deliberado. El último boletín informativo, si me permiten que lo tengo en la mano, habla de, por supuesto, bombardeo ruso, de que el incendio de momento ha sido extinguido y que efectivamente los rusos son quienes están controlando esta planta nuclear. Una vieja práctica que se utiliza con la intención de vender la imagen de una Rusia malévola y de un ejército ucraniano que lucha contra eso. Pero cada día que pasa en el campo de batalla, la narrativa del que el Kremlin se autoataca ha generado bastantes dudas. ¿Y a Rusia para qué le interesa volar su propia obra que le costó miles de millones? Dudas que han sido respondidas por diversos expertos, entre ellos el conocido periodista estadounidense y premio Pulitzer Seymour Hersh. La Casa Blanca, sin importar lo que salga, no va a decir nunca que lo hicieron. Lo mismo sucedió con el atentado al puente de Crimea y el ataque a la represa de Kajovka, en la región de Jersón. El presidente Zelensky ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra para tratar de hacer más difícil la posibilidad de mermar la capacidad de que puedan llevar a cabo una contraofensiva. Esto se puede intentar analizar, pero partiendo de una cosa muy sencilla, del sentido común. ¿En manos de quién estaba la presa? En manos de las fuerzas rusas. Entonces, esto ya no lo hemos vivido. Los rusos se bombardean a sí mismos una vez más. Y mientras el sentido común se pierde en las acusaciones occidentales, su apoyo mediático y popular se desvanece. Una muestra de ello fue lo que sucedió en el Festival de Cannes, donde una mujer vestida con los colores ucranianos se roció con sangre falsa. Una protesta en contra de una guerra que ha promovido los intereses estadounidenses. $3,5 millones fue la cifra que pagó el Buró Federal de Investigación estadounidense, el FBI, a la empresa red social Twitter en el 2020. Este pago era para que el personal de Twitter censurara las cuentas que promocionaban contenido perjudicial para la Casa Blanca. Esto salió a la luz tras la serie de publicaciones de Twitter Files de hace 3 años, pero que nos sirve para entender hasta dónde llega Estados Unidos en su necesidad de defender sus intereses. Y es que esta práctica también se ha aplicado en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el periodista y fundador del portal de noticias de Grayson, Aaron Mate, el FBI ha estado ayudando a Ucrania para censurar a los usuarios de Twitter que difundan información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que no siguen la narrativa occidental. El informe de Aaron Mate señala que el agente especial del FBI y agregado adjunto a la Embajada de Estados Unidos en Kiev envió una lista de 163 cuentas para que fueran bloqueadas por Twitter y además solicitó la información específica de sus propietarios. Entre las cuentas señaladas se encuentran varios medios y periodistas rusos, así como la del propio Aaron Mate. De esas 163 cuentas, 34 fueron suspendidas y 20 ya no existen. Y así como buscaban censurar, desde Occidente promovieron los mensajes en apoyo a Ucrania. La información fue revelada por The New York Times de Estados Unidos y la británica BBC al señalar que Ucrania pagó a la empresa de influencers Influ2 para una campaña que impulsara la etiqueta I'll Stand with Ukraine,
o Todos Juntos con Ucrania. Entre el 24 de febrero y 2 de marzo de 2022 se publicaron casi 4 millones de mensajes con ese hashtag de manera artificial. Sin embargo, toda esa promoción a favor de Kiev se cae por su peso cuando aparecen los símbolos nazis que usan los soldados ucranianos. La simbología nazis en Ucrania está siendo un problema para los periodistas occidentales. Así lo reveló el siguiente artículo publicado por The New York Times, titulado «Símbolos nazis en el frente de Ucrania resaltan temas espinosos de la historia». Ya el título llama bastante la atención. Según el diario, el uso de emblemas nazis en el ejército ucraniano alimenta los argumentos de Rusia sobre la desnazificación de la región y además promueven las imágenes que Occidente ha intentado ocultar durante medio siglo. El artículo destaca que en diversas ocasiones el gobierno ucraniano y sus aliados de la OTAN han publicado y posteriormente borrado fotografías de soldados que llevaban parches con simbología nazi. Entre ellas destaca la insignia de la calavera con 2 tibias cruzadas, usado por los guardias de los campos de concentración, y un símbolo conocido como el Sol Negro. Ambos emblemas prohibidos por su relación con el nazismo. La muestra de la verdad realmente arriesga a destruir toda la narrativa falsa que los medios occidentales han construido en este último año. Y lo peor de esto es que el autor del artículo no muestra preocupación en por qué en pleno siglo XXI existan ucranianos abiertamente nazis, sino en que esta relación dificulta la posición de los periodistas y diplomáticos para defender mediáticamente a Ucrania. Para darnos más detalles sobre este tema, contactamos al analista internacional Franco Bielma, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos de inmediato, ¿por qué la prensa occidental lleva desde el 2014 ocultando la ideología nazi de los grupos de extrema derecha que han impulsado el Maidán y la guerra contra el Donbass? La principal razón de ese ocultamiento es no deslegitimar el apoyo de la OTAN a Ucrania frente a la opinión pública europea, que sabemos ha sido abordada por muchos años con relatos contra el nazismo. El apoyo que la OTAN y Europa dan a Ucrania está desangrando a estos países, especialmente Europa. Es un apoyo que se basa no solo en la entrega de armas y dinero, en realidad es un apoyo que se basa en un gran sacrificio, un gran costo, como consecuencia de las medidas coercitivas contra Rusia. De ahí que la población, tal vez la población europea, no está dispuesta a apoyar a sus líderes en su incursión en Ucrania si se trata de un apoyo a un gobierno filonazi. Esto es muy importante, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos tiene una tradición de apoyar cualquier fanatismo, sea islámico, contra, en Centroamérica, de ultraderecha, de cualquier espectro ideológico, si eso les sirve para alcanzar sus fines. En el caso de irse contra Rusia, les da lo mismo si con ello fortalecen el filonazismo en el este de Europa, reviviendo así los traumas de la Segunda Guerra Mundial. Pero, de hecho, si revisamos la historia, gran parte de los generales con los que se formó la OTAN provenían del nazismo. De ahí que siempre ha habido un vínculo histórico y en cierta medida ideológico de la OTAN y del atlantismo, pues, con el fascismo y el nazismo. Bien, Franco, y ahora, desde su punto de vista, ¿se está desgastando mediáticamente la propaganda ucraniana? ¿Y qué etapa nos espera en el mediano plazo? Primeramente hay que admitir que el aparato de propaganda occidental ha sido muy eficaz con respecto a Ucrania. Ellos han demostrado posicionar muy bien sus relatos y han engañado a una inmensa parte de la opinión pública mundial, especialmente mediante los mecanismos de redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, a más de un año de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, se les está haciendo cada vez más difícil a los occidentales manipular la opinión pública y hacer ver que Ucrania está ganando y que Rusia está derrotada. En el frente económico de la guerra ya se sabe que las sanciones contra Rusia han tenido efectos demoledores, más bien en Europa y no en Rusia, y es difícil convencer a los europeos de que la situación está bien. Sin embargo, vemos cómo se están posicionándose otros relatos distintos al discurso de la OTAN, a pesar de que han vetado muchos medios rusos y que pretendan borrar toda difusión rusa, cada vez se quiebra más el relato único.
a la OTAN y a los líderes atlantistas les es más difícil justificar el envío de armas, armas que son más sofisticadas y más costosas, y se están quedando sin muchas opciones. Y el desgaste está pasando factura con cambios de gobierno en algunos países. Así que, entendiendo que este asunto ruso-ucraniano es de largo aliento, parece que Occidente a la larga no va a resultar favorecido en el frente narrativo. La gente querrá paz, el fin del apoyo a Ucrania y que haya diálogo, de ahí que para Occidente será más difícil sostener las narrativas belicistas y darle más largo aliento. Muchas gracias al analista internacional Franco Bielma por su colaboración. El brazo mediático ha sido un factor fundamental en el conflicto ucraniano. No es de gratis que desde el 2014 la mayoría de los medios internacionales han logrado ocultar el estrecho vínculo del ejército ucraniano con el nazismo. Pero ahora, mientras que Kiev pierde en el terreno, a la prensa occidental, curiosamente, también se le está haciendo difícil limpiar la imagen del régimen de Kiev. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro, por este repaso en detalle y agregar otro detalle al segmento. Unas declaraciones que hiciera en la jornada de hoy el presidente Putin, llamando la atención de que en Ucrania bajaron del pedestal a Lenin, fundador de la República Soviética Ucraniana dentro de la Unión, y para colocar a Stepan Bandera, un colaboracionista nazi, y una señal más inequívoca que da cuenta de la afiliación neonazi fascista del régimen de Kiev, que ya cada vez se les está haciendo más difícil poder disimular. Muchísimas gracias, Alejandro, por ponerle detalle al contexto sobre esta operación, también de la guerra mediática o de los medios de comunicación occidentales que están haciendo malabares para tratar de lavarle la imagen al régimen de Kiev.